Buenas noches. Muchas gracias por conectarse a la clase virtual de hoy que nos ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín sobre las independencias latinoamericanas en el marco de los 199 años de la independencia de Centroamérica y bueno, a un año del bicentenario de la independencia de Centroamérica. Hoy tenemos el honor de contar con la exposición central del doctor Carlos Sabino, a quien me permito unas palabras de introducción. El doctor Carlos Sabino es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y actualmente es coordinador académico de la Maestría en Historia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. También aprovechamos para recordarles que iniciaremos las inscripciones para el cuarto trimestre de la Escuela de Posgrado con el curso virtual Historia General de América, dirigido por el doctor Carlos Sabino. Este curso también se puede inscribir como curso libre para todo público general. Pueden encontrar los detalles escribiendo al email posgrado@ufm.edu y en las redes sociales de la Escuela de Posgrado. Los invitamos a que por favor nos escriban sus comentarios y preguntas, porque al final de la actividad tendremos un espacio para la interacción. Sin más que agregar, invito al doctor Sabino para que tome la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Acá me tienen otra vez planteándoles algunos temas de historia que supongo que les pueden interesar. Lo nuevo que puede tener esta presentación que yo le voy a hacer es un enfoque un tanto diferente al enfoque nacionalista que se suele dar a los procesos de independencia de las naciones de América Latina. En general, hasta hace unos años, los historiadores escribían la historia de Bolivia, la historia de Ecuador, la historia de Honduras, la historia de Argentina, como si fueran entidades preexistentes a la época de la independencia. En realidad, no se trata de eso. Eso ha sucedido en algunas otras naciones del mundo, sobre todo en la India, por ejemplo. Pero realmente las que fueron ahora, las que son ahora naciones de América Latina, no formaban un grupo de naciones subordinadas a un imperio, sino que eran una serie de territorios administrados de acuerdo a algunas figuras políticas que enseguida les voy a explicar. Pero el segundo punto novedoso que puede tener esta charla es que yo voy a centrar la exposición más que todo en el entorno internacional. Es decir, suele hablarse en los textos de causas internas y causas externas. En las causas internas y externas, pues se ven, digamos así, como factores intrínsecos al desenvolvimiento de cada una de las que llamaríamos colonias, pero que legalmente no lo eran, y causas externas, los factores que influenciaban. Bueno, la posición mía y la posición en general de los historiadores actuales es dar más relevancia al entorno internacional. El entorno internacional fue decisivo en todo este proceso porque en realidad fue el que lo desencadenó. Y ese entorno internacional tiene la particularidad de que se dio en una época de tremendos cambios, al menos en todo el hemisferio occidental. Sí, diríamos porque zonas de Asia y de África quedaron un poco al margen de todo esto, solo un poco. Que fue un proceso de aceleramiento, de aceleración de los cambios políticos, dinásticos, económicos, etcétera, que se dieron a partir, yo diría, de la mitad del siglo XVIII. Hay una guerra que es
como un preludio a una guerra mundial, porque afecta a todas las potencias europeas, pero se pelea en 3 continentes, que es la llamada Guerra de los 7 años, donde se enfrentan, entre otros, Prusia, que luego va a constituir el eje del Imperio Alemán, Inglaterra y otras pequeñas potencias por un lado, contra Francia y España por otro lado. Esa guerra la van a ganar los ingleses, y eso va a cambiar un poco el panorama de las colonias que los ingleses tienen en América, que están básicamente todas en Norteamérica. Tienen algunas posesiones en el Caribe, en las Antillas, algunas islas, pero fundamentalmente ellos tienen 13 colonias importantes en la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos. Esa guerra va a despertar un poco el interés de los colonos por el crecimiento, pero va a traer como consecuencia políticas bastante nefastas del lado inglés hacia ellos. No es el tema de plantear eso aquí, porque no nos interesa tanto ese punto. Eso va a ir para el curso que yo tengo planeado a finales de este mes, pero sí destacar que la corona inglesa y el parlamento inglés decidieron imponer nuevos tributos, nuevos impuestos muy altos a los Estados Unidos, a las colonias norteamericanas, y prohibieron, de hecho, que las colonias se extendieran más allá de una línea que estaba dada por una montaña que son los Apalaches. Eso provocó la resistencia, hubo varios intercambios, digamos, se promulgaron algunas leyes que luego tuvieron que ser retiradas, volvieron otras leyes peores. A veces la ley del timbre fue especialmente nefasta para los colonos, de tal manera que estos colonos, llegado a un punto determinado, decidieron rechazar la autoridad inglesa, la autoridad del rey y del parlamento. En el momento en que lo hicieron, declararon su independencia y comenzó una guerra muy sangrienta, muy fuerte, que con el apoyo de Francia lograron vencer. En esa guerra ellos derrotaron digamos, al imperio más fuerte que existía en ese momento en el mundo. Lograron entonces constituirse como una nueva nación. Y aquí voy a hacer como una digresión, un poco, digamos, como punto que va a estar latente en todo este proceso, cómo decidieron organizarse. Ese fue uno de los puntos esenciales de la discusión que siguieron durante todos los años de guerra y de la posterior paz. ¿Se iban a organizar como una monarquía absoluta? Pues no. Ellos rechazaban la idea de esa monarquía absoluta que había impuesto, digamos, Jorge III hacia ellos, aunque en Inglaterra no había una monarquía absoluta. Entonces decidieron organizarse como una república, sin una autoridad real, sin títulos de nobleza, sin, digamos, ninguna diferencia social definida, como la que existía entre nobles y plebeyos o alguna otra característica de toda la Europa de la época. De tal manera que pensaron en hacer una república donde la soberanía estuviera en el pueblo y el voto popular, compensado mediante un sistema complejo de instituciones, pudiera ser, digamos, la base del dominio político de esa nación. Crearon entonces lo que llamamos una república democrática con controles, porque no era una democracia como las que tenemos hoy, donde había mucho voto indirecto para elegir senadores, para elegir el presidente, etc. Algunas de esas disposiciones se mantienen todavía. Francia, que los había apoyado, quedó en una situación fiscal realmente desastrosa y
empezó a tener problemas para mantener, digamos, sus cuentas en orden, de tal manera que se pensó también en imponer nuevos impuestos. Y eso fue lo que sucedió, pero para poder lograrlo, los reyes de Francia, que eran monarcas absolutos, a diferencia de los ingleses, tuvieron que convocar a una especie de asamblea general del pueblo francés, que se llamaba los Estados Generales, y que no se convocaba desde hacía 175 años. Esos Estados Generales, para decirlo en términos un poco modernos, se salieron de las manos del monarca, empezaron a actuar por su cuenta, y eran 3 estados, por eso se llamaban Estados Generales: la nobleza, el clero y el estado llano o tercer estado. El tercer estado era lo que pudiéramos llamar el pueblo, que incluía desde los más ricos comerciantes e industriales hasta las personas que estaban sometidas todavía en algunas regiones de Francia a un régimen de servidumbre de tipo feudal. Eso fue lo que inició básicamente la Revolución Francesa. ¿Qué modelos existían políticamente en 1789, que es la fecha que se da como inicio de la Revolución? Normalmente se habla del 14 de julio por la toma de la Bastilla, una fortaleza, prisión que había en París, aunque ese hecho no fue realmente más decisivo. Pero en todo caso, a partir de mayo del 89, Francia entró en revolución, y a los franceses se le plantearon los 2 modelos o 3 existentes en ese momento. Mantener la monarquía absoluta, que es lo que no querían, contra lo que se habían rebelado. Una monarquía absoluta es aquella donde el rey, aunque tenga consejos que lo asesoran y ministros que efectúan ciertas tareas, es una, digamos, la soberanía recae en el rey, por eso se lo llama el soberano. Y eso es lo que existía y contra lo que ellos se rebelaron, y lo que seguía existiendo prácticamente en casi toda Europa, con algunas pequeñas excepciones como Suiza o Venecia. Ese era un modelo. El otro modelo era el modelo inglés, que no había funcionado bien con sus colonias, pero que dentro de Inglaterra recortaba los poderes del monarca, les daba una, vamos a decir, una restricción para actuar en ciertos temas, especialmente el tema de impuestos, y no estaba muy claro dónde quedaba la soberanía, porque la soberanía seguía siendo del rey, pero el Parlamento gradualmente iba adquiriendo, digamos, atribuciones cada vez mayores. Eso desde 1688, cuando se consuma la llamada Revolución Gloriosa, que depone a los reyes Estuardos e instala nuevas dinastías. En ese caso tenemos un modelo distinto, donde sí hay un rey, pero es un rey limitado en sus poderes, un rey que no tiene la capacidad de actuar independientemente, y por lo tanto es una monarquía constitucional, llamémosle así. El nombre más exacto sería una monarquía parlamentaria. No hay una constitución escrita en esa Inglaterra. Pero ya en 1789, además de estos 2 modelos de monarquía absoluta y monarquía constitucional, tenemos el modelo de la República de los Estados Unidos, la República Norteamericana, que se ha creado unos años antes y que ya ha elegido un nuevo presidente, que es el general George Washington, que es el artífice de la guerra de independencia de esas colonias. De esos 3 modelos, los franceses en una primera instancia eligen el modelo inglés. Establecen una constitución, es decir, los Estados Generales se convierten en una asamblea popular y esta en una asamblea constituyente, y elaboran una constitución donde el rey queda bastante limitado, severamente limitado en algunos puntos, para ejercer su poderío. El rey no acepta eso realmente, está prácticamente cautivo en París, trata de escapar, lo encuentran en la frontera con Bélgica, y de ahí en adelante
lo tienen preso, lo juzgan y lo ejecutan. Ese es el famoso, digamos, la ejecución de Luis XVI de Borbón, que es el último monarca absoluto francés. Bueno, por lo menos hasta ese momento. De ahí en adelante, los franceses se encuentran ante la misma alternativa que los Estados Unidos y crean entonces una república. Hay una nueva constitución 2 años después, y esa constitución es la de la República Francesa, donde, a diferencia de los Estados Unidos, no establecen una división muy clara y muy definida de poderes, no hay los checks and balances, digamos, los contrapesos y pesos que tiene la Constitución americana, de tal manera que esa asamblea queda prácticamente con todos los poderes en sus manos. Y de los poderes, digamos, y de la asamblea, los que empiezan a gobernar son los grupos más activos, primero el partido mayoritario, luego se crea un comité de salud pública, y al final prácticamente todo el poder vuelve a recaer en una sola persona, que es Maximiliano Robespierre. A Robespierre al final lo derrocan, lo depone la propia asamblea, lo ejecutan en la guillotina, como era usual en aquellos tiempos. La guillotina era un aparato hecho para no hacer sufrir realmente al condenado, porque en un solo tajo le cortaba la cabeza, no como antes sucedía con el verdugo. Pero en fin, ¿qué hacen los franceses de ahí en adelante? Los franceses de ahí en adelante pasan una serie de años de caos, yo diría por lo menos 4 años, donde se crean varias instituciones, constituciones que no se llegan a funcionar. El país todavía está muy desordenado, ha habido rebeliones internas, hasta que al final aparece una figura militar muy conocida por todos, que es Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte va a ser el que vaya asumiendo cada vez más poderes. Primero se lo va a designar como primer cónsul y luego se va a proclamar directamente emperador, y ya va a quedar como una especie de rey, aunque con otro nombre, porque evidentemente él no es descendiente de ninguna de esas familias reales, pertenece digamos, a la baja nobleza de Córcega, por eso le llaman el corso. Y Napoleón va a quedar con un poder realmente absoluto, aunque van a existir otras instituciones más formales, o sea, sin capacidad real de influir en el poder. ¿Qué va a hacer entonces Napoleón? Bueno, ahí viene la parte en que empieza a interesarnos a nosotros. Napoleón va a tratar de conquistar Europa y va a ir logrando bastantes éxitos a lo largo de de los próximos años. Él prácticamente empieza a tener poder en el año 1799, se corona emperador en el año 4, 1804, y va a ser atacado también, no solo su ambición de poder, sino que las tradicionales monarquías europeas lo van a lo van a atacar para quitarlo del medio del poder, a esa especie de usurpador que todos ven en él, todos los reyes de las antiguas dinastías europeas, de las antiguas casas reales. Pero Napoleón va a ser un genio militar que va a ir triunfando hasta que va a quedar prácticamente una sola potencia en contra de él, que es Inglaterra, con un pequeño aliado que es Portugal. Él va a tratar de bloquear a Inglaterra para que no pueda comerciar con el continente, pero al final no lo va a poder lograr, se le van a empezar a escapar de las manos y va a tratar de invadir Portugal. Finalmente, y sin entrar en detalles porque yo veo que la hora va avanzando, Napoleón llega a invadir España, logra, digamos, oponer de algún modo al rey, que es Carlos IV, con su hijo Fernando VII, y los detiene a ambos. A Fernando VII lo manda preso prácticamente, a Carlos IV lo manda tranquilamente a un exilio dorado, que este acepta tranquilo. Y Napoleón quiere imponer a su hermano Pepe, José Bonaparte, como rey de España. Lo impone como José I.
Aquí vamos a ver otro problema también. Es decir, bueno, antes de ver ese problema político, habría que decir lo siguiente. Esto sucede en 1808, pero no es aceptado por los españoles. Va a haber una especie de guerra de guerrillas, una guerra muy sangrienta, muy cruel. Los franceses van a tomar el territorio, pero van a quedar reducidos a sus cuarteles. Y digamos, la España antifrancesa se va a concentrar en unas juntas que se van a formar en diversos puntos. Se va a lograr una junta general, luego un consejo de regencia, y este consejo de regencia va a llamar a cortes. Las cortes es como decir al parlamento. Las cortes es una institución medieval parecida a esos estados generales franceses, aunque no dividida en estados, sino que van a ser una especie de asamblea o congreso. Y estas cortes van a asumir enseguida la posición de crear una nueva constitución. Fíjense, cuando estas noticias llegan a América entre 1809 y 10, se va a producir un malestar muy grande en estos países. No se va a reconocer en ninguna parte directamente a José I como rey, como nuevo rey español, pero va a haber varias actitudes diferentes. Va a haber la actitud de quienes dicen, bueno, hay que seguir como siempre. Va a haber la actitud, es decir, mantener el poder tal como está y esperar a ver el desenvolvimiento de los asuntos en Europa, en España. Va a haber quienes digan, bueno, esto amerita una retoma del poder por el pueblo porque realmente no tenemos un rey legítimo. Por lo tanto, la soberanía, en ausencia del rey, la soberanía regresa al pueblo. Esas van a ser las juntas que de algún modo van a tener un papel más activo y más revolucionario. El Imperio Español estaba organizado en una estructura bastante compleja de virreinatos, capitanías generales, audiencias y cabildos. Los funcionarios de las primeras tres instituciones, los virreinatos que eran las más importantes, y había 4, el de Nuevo México, el de Nueva España, perdón, en lo que hoy es México, Centroamérica y el Caribe, aunque el poder real estaba en lo que es México. El virreinato de la Nueva Granada, en la zona norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Panamá y parte de Ecuador. El virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, que iba a tener una amplia territorialidad, en tanto que Chile pertenecía al virreinato del Perú, pero era una capitanía general prácticamente autónoma, como lo era Guatemala, como lo era Cuba, como lo eran las Filipinas también. ¿Dónde está el pueblo entonces? ¿Quién forma esa junta? Bueno, las juntas se van a formar en este amplio territorio, se van a formar alrededor de los cabildos, en las ciudades. Los cabildos eran la única institución donde se permitía el acceso a los criollos. Los criollos en general era cualquier español nacido en América. Se llamaban españoles americanos y se distinguían de los españoles peninsulares. Vean entonces que los altos funcionarios, los virreyes, capitanes generales, etcétera, oidores, presidentes de audiencia, etcétera, eran españoles que venían de España, pasaban unos años en el continente y se regresaban. En los cabildos había una mezcla, había eclesiásticos y seglares, había, digamos, eclesiásticos y legos, había españoles y criollos, algunos de los cuales eran descendientes de estos funcionarios. La mayoría eran comerciantes que aprovechaban las circunstancias, digamos, del comercio cerrado que tenía la península con sus colonias y que, por lo tanto, tenían el poder práctico, vamos a decir, sobre estos territorios.
Esas juntas aparecen en 1809. Los virreyes mandan y destruyen el poder de algunas juntas, de las del año 9. Incluso en el año 8, 1808, se forma una junta en México que es depuesta y se nombra ahí mismo, no el rey, sino los mismos funcionarios mexicanos nombran a otro virrey. Y en 1810 aparecen por fin algunas juntas que logran sostenerse, que no son invadidas ni pueden ser destruidas por los funcionarios militares y políticos del imperio. Cabe destacar aquí que los españoles no eran un imperio de ocupación. No había aquí, en este continente, un ejército de ocupación. Prácticamente las milicias que existían o eran milicias en algunos regimientos, sobre todo para controlar la piratería, y algunas milicias que se formaban con la población local también para combatir la piratería, para hacer frente a los indígenas no pacificados, en fin, o sea, no había un dispositivo pensado para evitar una rebelión. Pero de hecho, las colonias estaban, no diría no abandonadas, pero de alguna manera muy retrasadas en su desarrollo. Existía un sistema mercantilista que no les permitía comerciar en todo el mundo, y digamos, el desarrollo de la infraestructura, caminos, puertos, era pésimo, realmente sumamente atrasado. Las colonias no crecían por esa especie de red que los ahogaba del comercio monopólico con la metrópoli. Entonces va a surgir que algunas juntas logran sobrevivir. Son aquellas que están más lejos, para decirlo realmente, más lejos del poder de los virreyes, que los virreyes no tienen tanta facilidad para combatir, aunque intentan hacerlo. Y en los lugares principales donde van a quedar van a ser en Caracas y en Buenos Aires. En México, mientras tanto, ya en 1810 también, estos acontecimientos son de 1810, digamos, se va a iniciar una rebelión alrededor de, digamos, dirigida, encabezada por un sacerdote que es Hidalgo y Costilla, de tal manera que el imperio va a estar en una situación un poco compleja, un poco caótica, un poco diferencial. Va a haber juntas como la de Caracas que proclamen la independencia en 1811, otras juntas que sean prácticamente independientes, pero no puedan, no declaren todavía la independencia, que tienen que combatir contra partes del territorio que se les oponen, contra las tentativas del virrey, en este caso del Perú, porque ellos ya controlan al virrey del Río de la Plata, incluso, digamos, quedan sin virrey ya en ese momento. La de Chile, que es, digamos, un intento que dura un poco tiempo y es destruida, lo mismo que en Ecuador, también en Quito. Cuando llega la Constitución de 1812, la Constitución que les decía que forma las Cortes allá en España, esas Cortes convocan también a las poblaciones de América. No la convocan como algunos critican en esa época y sobre todo después en relación a la población, convocan algunos delegados, pero por ejemplo van delegados de aquí de Guatemala, de esta capitanía, van de México, van de Perú, van de varios lugares realmente a participar en las reuniones de la Asamblea Constituyente. No, su participación es activa, intensa, pero muy limitada por el problema de los viajes, porque llegar hasta allá en unas épocas en que todavía están en guerra, en las guerras napoleónicas, pues se hace bastante difícil y realmente no tienen demasiado peso. Pero sí es importante anotar que esta gente lo que hace es pedir autonomía y no independencia, igualdad de condiciones con España.
romper el lazo que pudiéramos llamar colonial, pero sin crear nuevas naciones. Eso es lo que vamos a asistir en los debates. Hay mucha bibliografía muy interesante sobre esos debates entre 1812 y 1811 y 12, cuando se proclama la Constitución. Pero ahí va a haber un problema. Quizá se hubiera podido, si se mantenía la Constitución, se hubiera podido mantener todo o casi todo el imperio español en las Américas. Pero en el año 14, o sea, 2 años después, apenas 2 años después, Napoleón va a ser derrotado después de la campaña de Rusia, en fin, una serie de sucesos muy adversos para él, y va a poder regresar, una vez terminada la hegemonía napoleónica, va a poder regresar el rey Fernando VII a España, así como otros reyes a otros lugares también, y Napoleón va a ser deportado primero a la isla de Elba y después a otra isla muy remota en el Atlántico Sur, que se llama Santa Elena. ¿Qué va a hacer Fernando VII al llegar en 1814 nuevamente al trono español? Pues no va a aceptar, como no lo había aceptado de buena gana Luis XVI, el francés, Fernando VII en español no va a aceptar la Constitución de Cádiz, no va a aceptar una monarquía constitucional, sino que va a decir que todo eso que se hizo es inválido e ilegítimo, y va a restablecer la monarquía absoluta. Incluso van a perseguirse a los miembros de esas cortes que habían creado una forma de gobierno distinta. Eso va a ser muy duro, un golpe muy duro para los americanos que querían mantener la unión con España en pie de igualdad, o casi igualdad, digamos así, porque realmente la Constitución de Cádiz no los ponía en pie de total igualdad, pero era un sistema constitucional, un sistema semiparlamentario, digamos, donde las cortes tenían mucha importancia y donde los criollos, donde los americanos iban a poder tener, no digamos influencia decisiva, aunque fuera mayoría de la población total, sino por lo menos una posibilidad de hacer oír su voz y de juntarse un bando u otro. En fin, de tener un poder limitado pero real. Eso va a quedar cancelado en 1814. E incluso más, Fernando va a mandar una exposición, una expedición de 10.000 hombres a uno de los focos de la rebelión, que es Venezuela, donde todavía se mantienen en pie un gobierno independiente, y va a tratar de quebrar los focos independentistas. Va a intentar incluso hacer lo mismo con Buenos Aires, pero va a tener uno de los problemas más serios que va a tener Fernando VII como rey español, va a ser la carencia de una adecuada marina de guerra, que había sido destruida unos años antes, en 1805, en una batalla, la batalla del Cabo de Trafalgar, en las costas españolas, donde el almirante Nelson inglés destruyó y deshizo prácticamente la flota francesa y la flota española que estaban aliadas. De tal manera que se va a concentrar en esa lucha contra Venezuela, y ahí vamos a decir que por algunos meses va a tener el control de Venezuela-Colombia. Lo que pasa es que nunca va a poder controlar bien todo el territorio, pero va a tener prácticamente la hegemonía, y vamos a tener que prácticamente entre 1815 y 16, salvo Buenos Aires, que ha proclamado la independencia en el año 16, no quedan focos independentistas en las colonias españolas. Pero sin embargo, las cosas van a cambiar. Ya desde el norte, Bolívar va a empezar una campaña, va a aliarse con grupos insurgentes. San Martín va a adoptar una nueva estrategia, y en vez de tratar de vencer al virrey del Perú yendo hacia el norte, va a irse hacia Chile, en el este, en el oeste,
para retomar el control de Chile que se había perdido y atacar directamente Lima, o por lo menos atacar las posiciones del virrey de Perú. Eso es lo que va a suceder en esos siguientes años. Y la corona española va a empezar a estar cada vez más debilitada. La expedición de Morillo allá en Venezuela va a resultar realmente una catástrofe, va a haber muchas deserciones, no va a poder reclutar nueva gente, va a haber cada vez más un movimiento, si no popular, por lo menos algo así. Los criollos se van a oponer firmemente al gobierno español, lo mismo va a suceder entonces en la zona de Buenos Aires y de todas las provincias, de prácticamente todas las provincias que hoy son Argentina y del Uruguay. En Chile se va a acoger con alegría la independencia y vamos a tener hacia 1819 una situación en que podría afirmarse, sin exagerar, que el gobierno español, o el rey español, o la monarquía española, ha perdido pie, que no tiene el control real de las colonias. Está bien que ya no hay un Napoleón que la haya invadido, pero realmente no tiene la envergadura, la capacidad de mantener un imperio tan grande, no tiene marina, no tiene finanzas y no tiene cada vez menos el apoyo de la población americana. Ahí estamos en el año 19, cuando Fernando va a decidir mandar otra expedición. No sé exactamente el lugar hacia donde la piensa mandar, pero posiblemente hubiera sido Venezuela también, y va a reclutar otro ejército de otros 10.000 hombres aproximadamente. Pero el 1 de enero de 1820, un capitán, Riego, se va a rebelar. No va a querer ir a luchar al otro lado del océano por una causa que no les interesa, que está perdida, y un rey que ha perdido toda la legitimidad y prestigio. Un rey que básicamente lo que hace es gobernar despóticamente, pero mantiene a España sumida en el atraso. Riego va a encabezar un motín, y desde ese motín se va a fomentar una rebelión que se va a extender rápidamente por toda España en el año 20, hasta que van a obligar por la vía de las armas a que el rey Fernando acepte de vuelta la Constitución de Cádiz. Eso va a traer, y se van a formar unas cortes que en ese momento van a empezar realmente a asumir, no digo el poder absoluto, pero la mayor parte del poder. Fernando va a quedar marginado como una figura más decorativa que otra cosa. Eso va a tener repercusiones en América por varias razones. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, porque va a mostrar que el imperio español está muy debilitado. No tiene ni el poder material, ni siquiera el poder moral. Y esas cortes españolas se van a volcar hacia una especie de liberalismo anticlerical que va a asustar mucho aquí también en las colonias. O sea que va a haber liberales opuestos a la monarquía absoluta que de algún modo favorecerían lo que es, digamos, esta nueva institucionalidad española, pero va a haber también conservadores, clericales, opuestos a esta nueva formulación política. Quizá uno de los más grandes errores o un elemento que contribuyó mucho a la independencia final fue que no hubo una política hacia América por parte de esas cortes españolas. Prácticamente España no hizo nada para retomar sus colonias y las cortes tampoco promulgaron ningún decreto de autonomía, no absorbieron la importancia de lo que significaba para ellos perder sus colonias. Eso hace pensar que el imperio de algún modo estaba algo así como muerto. Y eso va a ser el detonante para que un capitán mexicano, pero que había combatido a la rebelión de Hidalgo y Morelos y a los residuos que quedaban, el señor
o el general Agustín de Iturbide, va a aliarse con algunos de estos insurgentes que todavía controlaban algunas partes del territorio. El territorio mexicano es muy grande y muy accidentado, muy abrupto. De tal manera que él va a formar un pacto, se va a formar un ejército con las tropas que él tiene, más la de los insurgentes, que se va a llamar Ejército Trigarante. Va a proponer, estamos hablando ya del año 21, va a proponer al que todavía se llama virrey de la Nueva España, va a proponer que un miembro de la familia de los Borbones quede como emperador de México con una monarquía constitucional. Pero esta petición o esta idea va a ser rechazada o ni siquiera va a ser oída por los Borbones allá en España, Fernando VII todavía como rey. De tal manera que esto va a llevar a la creación de un imperio. Y ahí va a entrar Guatemala. No me voy a extender mucho más porque ya tenemos la hora prácticamente final. Ahí va a entrar Guatemala porque si bien el reino de Guatemala, que es todo lo que es Centroamérica, es básicamente independiente del Virreinato de México, pertenece formalmente todavía a lo que es el virreinato. Y Iturbide va a querer crear una entidad política que abarque México, Centroamérica y el Caribe. El Caribe está, digamos, controlado. El Caribe es Cuba y Puerto Rico, porque lo que es la República Dominicana va a estar en manos de los haitianos, otra historia que habría que contar, que se han rebelado contra los franceses y se han independizado un poco antes. Iturbide va a querer crear un imperio. Aquí se lo va a aceptar por lo que pudiéramos llamar razones de fuerza mayor. Si tú tienes un imperio enorme al norte, bueno, pues no te queda mucho interés en proclamarte como independiente, pero nadie, y esto es lo importante, nadie ni en Perú, o no, nadie es una exageración, pero muy pocas van a ser las personalidades, las fuerzas políticas que piensen que deben ser parte de esa monarquía española, que ya es una monarquía constitucional, pero ya es, digamos, una monarquía débil, incapaz de sostener un imperio de esta magnitud. Por lo tanto, vean, y este es el enfoque un poco novedoso, vean que la lucha violenta y armada no se da ni en Sudamérica, ni en Norteamérica o Centroamérica, para lograr la independencia. Sí hay luchas muy fuertes en lo que es Venezuela, parte en Colombia, sí hay luchas en lo que es el Uruguay y la Argentina, pero prácticamente no hay una resistencia armada fuerte del Imperio Español, salvo ese caso, digamos, venezolano. Y lo que se hace en México para combatir a estos insurrectos digamos, organizados primeramente por el cura Hidalgo. Cuando llegamos al año 21, 22, podemos decir que el imperio está roto y que lo que nos queda ahora es formar nuevas entidades políticas. Ahí se vuelve a plantear el dilema o el trilema que tuvieron los franceses. Para casi todos estos pueblos no va a ser admisible el hecho de que haya una monarquía absoluta, ya no van a querer más un monarca absoluto. Va a haber figuras importantes que quieran crear imperios independientes, como este Iturbide, o que busquen la creación de, digamos, una nueva casa real fabricada entre los descendientes incaicos y alguna potencia europea, pero prácticamente no va a haber posibilidad real alguna de que una casa europea asuma contra los deseos de España, digamos, una monarquía aquí. Va a haber entonces que hacer una república. Simón Bolívar va a ser muy claro en el sentido de entender de que una república no va a poder funcionar, que aquí la formación y la tradición histórico-política
de estos pueblos es muy diferente a la de los colonos norteamericanos, que de algún modo fueron autónomos durante varios siglos, 2 siglos por lo menos, o siglo y medio, y que aquí una república va prácticamente a fracasar, va a tener razón en eso, va a tratar de imponer una especie de monarquía inglesa disfrazada de república con un presidente vitalicio. Lo van a rechazar los congresos de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia y de todas partes, porque van a pensar que él quiere coronarse rey o emperador. Y prácticamente de ahí en adelante vamos a asistir a la independencia final. Me queda muy poco tiempo y solo voy para concluir, a decir que en el año 1823, después de 3 años de las Cortes al mando allá en España, de lo que llama el trienio liberal, Francia, con, digamos, el apoyo o el pedido de las fuerzas conservadoras españolas, Francia va a invadir otra vez España, y esta vez para imponer un régimen conservador, y otra vez va a quedar Fernando VII en el trono. Pero aquí ya se habrá roto el lazo colonial. Aquí, el 15 de septiembre, después de la caída del imperio de Iturbide, que cae por razones internas en México, no quieren un nuevo emperador, aquí se va a ver qué se hace y se va a tratar de crear una nueva república con los elementos, las provincias que formaban la Capitanía General y la Audiencia de Guatemala, lo que llamamos el Reino de Guatemala. Bueno, yo veo que ya no me queda más. Ahora también veo que no hay mucha gente, así que si hay alguna pregunta o el deseo de profundizar en algún tema, tenemos un ratito todavía para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. A continuación pasaré a leer algunas preguntas del público. Marco Vinicio Juan Ramírez pregunta cómo incidió la Ilustración en los procesos de independencia de América Latina. Y Regina de García pregunta ¿por qué cree que la monarquía española se debilitó de la forma en que lo explicó? Bueno, mira, son 2 preguntas de largo aliento. El pensamiento de la Ilustración fue fundamental. En el caso de la Constitución norteamericana, no fue tanto esa influencia, sino el deseo de regresar a la pureza de las instituciones que tuviera en una época la República Romana. Y si ustedes leen los escritos de esa época, siempre las imágenes son o de la democracia ateniense o sobre todo de la República Romana. La Ilustración va a ser muy importante aquí, entre los criollos, porque nos va a crear un marco de referencia antiabsolutista. Un marco de referencia, y piensen que la Ilustración no es un movimiento político, es un movimiento cultural, filosófico, político, estético. Le llamamos Ilustración ahora a todo ese fermento intelectual que surge contra el dogmatismo de la Iglesia, o de las iglesias, pudiéramos decir, y contra el absolutismo de los reyes. Nuevas formas de expresión. Vean que el neoclásico, como arte arquitectónico, por ejemplo, trata de modelar sobre el pasado greco-romano, cómo se discute, cómo se, digamos, los dogmas de la Iglesia, cómo se discute el papel político de la Iglesia. Eso sí va a tener un peso muy importante en las élites criollas, que de alguna manera las va a preparar para asumir el control de esas nuevas entidades que se están formando, esas nuevas repúblicas, que no van a tener un público, es decir, una base política popular para que funcionen tan bien como las de Estados Unidos. De tal manera que aquí vamos a tener guerras intestinas entre países, no solo las que conocemos en Centroamérica, como la Guerra Civil de 1826-29,
las aventuras de Morazán, etcétera, sino va a haber una guerra entre Ecuador y Perú, entre Colombia y Perú. Va a haber guerras continuas. No he tocado el caso de Brasil por falta de tiempo, pero también va a entrar en guerra. La segunda parte, la segunda pregunta era sobre, mira, ¿por qué estaba debilitada España? Mira, España se debilita, ya empieza a debilitarse en el momento en que logra su máxima expansión, en gran parte por el modelo económico que elige. El modelo económico es un modelo que trata de conseguir metales preciosos a cambio de los bienes que vende a las colonias, de alguna manera explotándolas, prohibiéndoles desarrollarse, prohibiéndoles crecer. Y esos metales preciosos, el oro y la plata, son usados por Carlos I y por Felipe II y Felipe III, o sea, entre 1520 y 1650, para un sueño que tiene la casa reinante en ese momento, que es la Casa de los Austrias, que es el sueño de la monarquía absoluta, de la monarquía universal. De ahí surge la famosa frase, en mi imperio no se pone el sol, porque tienen en Europa, en América y en Asia las Filipinas. La idea de absorber de alguna manera todas las otras naciones europeas mediante guerras y mediante alianzas matrimoniales a todos los países. Eso debilita económicamente a España, su política mercantilista le cierra el desarrollo y no hay una posibilidad de una revolución interna porque el poder absoluto se ejerce contra lo que pudiera ser una especie de rebelión burguesa, que es la rebelión de los comuneros contra Carlos I de España y V del Imperio Alemán. Es muy complejo decirlo, pero España ya a partir de 1630-40 empieza a ser una potencia de segundo orden. Todavía una potencia. Pero ya después, con una sucesión de malos reinados, en 1700 surge una guerra interna por la sucesión, porque los Habsburgo o Austria quedan sin descendientes posibles para asumir el trono y ahí las diversas potencias europeas se van a pelear en un escenario continental por ver a quién imponen. Al final se van a imponer los Borbones franceses, pero España va a quedar limitada entonces un poco un rol subordinado frente a esos franceses. Bueno, no sé si hay más preguntas, por eso me corto aquí. Alejandra. Sí, siguiendo con lo que nos comentaba de la debilidad de la corona española, recordé el fantástico libro de John Lynch, de las revoluciones hispanoamericanas, donde él habla de que en Centroamérica hubo una especie de independencia por defecto o por default. Un poco explicando todo el contexto que usted dice, pero también Lynch dice algo interesante, que es que el sentido de unidad en Centroamérica, en las provincias centroamericanas, lo daba la corona española y el centralismo de los Borbones. Entonces, ¿no será un poco por esa orfandad, digamos, en que quedó Centroamérica a raíz de la independencia, que no hemos logrado esa especie de sueño que es la integración centroamericana? Porque de repente la animadversión entre guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses es más grande que como en su momento la oposición a España. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mira, ahí inciden varios factores. Yo tengo un libro que se llama El amanecer de la libertad y prácticamente esta masterclass ha sido un resumen de ese libro, así a la carrera, digamos, para meterlo en este corto tiempo. Hay varios factores que permitieron la unidad o la no unidad. Hay un factor que se desdeña, que es el geográfico. Ya no está de moda hablar del determinismo geográfico, pero las 13 colonias americanas eran contiguas, podían comunicarse fácilmente entre sí.
y habían desarrollado un sistema de infraestructura que les permitió formar ese congreso que llamaron continental. Brasil también tenía unidad geográfica. En cambio, ¿qué unidad podían tener las colonias hispanas desde el Chile, Argentina, Uruguay, hasta el norte de México, que llegaba hasta el borde de lo que hoy es el estado de Oregon? Pasaba algo parecido en la Argentina. La Argentina logró consolidar su unión, perdiendo el Paraguay, la mitad de Bolivia y el Uruguay, que eran parte del virreinato, pero logró el resto, que eran 14 provincias, porque esas provincias desembocaban todas en el puerto de Buenos Aires, eran provincias interiores. Pero el factor geográfico jugó en contra aquí de la que iba a ser la capital realmente, o la sección más importante de Centroamérica, que era obviamente Guatemala. Y las comunicaciones eran pésimas. Yo no sé si había un sentimiento centroamericano, yo creo que lo hay, que lo hubo, pero al sentimiento se oponía la geografía, se oponía la falta de comunicación y se oponía la lucha entre conservadores y liberales, que alternativamente estaban en un país o estaban en otro, que los salvadoreños creo que son los más consistentes liberales. Guatemala estuvo gobernada por los conservadores mucho tiempo, tuvo un gobierno liberal muy fuerte, muy extremo en cierta forma, el de Mariano Gálvez, y la pelea no era entre hondureños y guatemaltecos, era entre hondureños liberales y conservadores hondureños, lo mismo que en Guatemala. O sea que el qué hacer con una situación como esta, piensen también en el problema fiscal. Cuando se independiza la República Federal de Sudamérica, no hay un centavo. ¿De dónde va a haber? Se ha suprimido la capitación, el impuesto que se cobraba a los indios. Prácticamente acá estamos en el aire. Y se forma un gobierno y además se creó una estructura muy compleja, que era buena porque era una estructura federal, no se podía pensar en una estructura de otra cosa, pero allá en el sur, en Argentina, hubo sangrientas guerras liberales, no entre liberales y conservadores, sino entre centralistas y federalistas. Federales y unitarios se llamaban allá. El escenario era realmente muy complejo. Yo sí creo que no hubo un problema. El problema de nacionalidad es muy complejo y realmente hay que pensar que no existía una nacionalidad previa. Dos países típicos son en ese sentido Ecuador y Bolivia. Cuando Bolivia, que es el último país grande, digamos, que se independiza en 1825, derrotando a los últimos restos del ejército español, convoca un congreso. Y ese congreso tiene tres opciones: unirse al Perú, unirse a la Argentina o declararse independiente. Vean ustedes que no existe una entidad boliviana preexistente. Lo mismo pasa en Ecuador. En Ecuador hay dos elementos muy diferenciados, muy importantes, que son Quito y Guayaquil. Guayaquil quiere ser independiente. Bolívar es el que impone la integración de Guayaquil a lo que se va a llamar entonces Departamento del Ecuador. Pero en fin, es una época de caos y no hay nacionalidades afirmadas. Las nacionalidades son muy regionales, muy pequeñas, si es que las hay. Muy dura fue por eso yo creo que sí son próceres los de la independencia, los conservadores y los liberales, aunque la mayoría de ellos fueron sangrientos, la mayoría de ellos adoptó posiciones irreconciliables, radicales. El peso de los moderados fue mínimo, quedó prácticamente anulado, y entonces vivimos unos 30 años prácticamente de conflictos armados, brutales, de caudillos tiránicos, en fin, hasta que hacia mitad del siglo XIX la situación empezó a estabilizarse. Esta es una visión un poco generalista del asunto. Los casos nacionales son un poco diferentes.
Sí, ya casi se nos termina el tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta, condensando dos preguntas del público, fusionándolas en una. Y es que mucha gente piensa o afirma que los proyectos nacionales que se inician con las independencias fueron proyectos basados en los intereses de la clase criolla, ¿no? Siempre estaba el problema de, en todos estos procesos de independencia, siempre estuvo el problema de lo que se llamaba la pardocracia y de los no criollos. Y no sé si está un poco en el imaginario de la clase criolla el caso haitiano también. Entonces, no sé qué tiene que decir con respecto a esta idea de que sí, Bueno, bueno, fue una independencia, una república, pero para los blancos criollos nada más. no, yo creo que esa es una visión exagerada. Esa diferencia de criollos, digamos, españoles americanos, españoles peninsulares, pardos, para dar un término general, indígenas y negros o esclavos, esa diferencia estaban, solo tenía voz el sector criollo que podía entrar a un cabildo. Es decir, ¿quién podía ejercer un poder viniendo de otro sector social? Hay 2 o 3 casos donde sí se da esa situación y fíjense que de vuelta viene a la estructura socioeconómico-geográfica de los países. Uno de esos casos es Páez, el venezolano, que es un llanero, es un comerciante en ganado, pero un gaucho dirían en Argentina, un llanero dirían en Colombia y Venezuela, un guaso en Chile. Decían, no es un hombre de esa oligarquía terrateniente, no es un hombre de los que reciben privilegios de la corona. Y él es básicamente el hombre que le permite a Bolívar hacer toda esa campaña y asumir el poder después. Y el poder que él asume de una forma bastante legalista y bastante institucional. El otro es Artigas, en Uruguay, que es algo muy parecido. Artigas combinaba el trabajo agrícola ganadero con un poquito de contrabando, pero el contrabando era una institución para mí totalmente razonable en países donde prácticamente el comercio estaba prohibido. De tal manera que Artigas llega a comandar prácticamente un Uruguay independiente, es derrotado y finalmente tiene que exiliarse y Uruguay cuando se reorganiza a él no le permiten regresar, pero viene de otro sector social. Es decir, no hay una barrera, no hay una exclusión de los criollos, es que no existe para esa gente. Mira, de las ordenanzas coloniales había algunas que eran realmente, que nos suenan terribles. Por ejemplo, un pardo no podía entrar a caballo, montado a caballo a una ciudad, no podía entrar a un seminario mayor, no podía entrar a una universidad, ni les digo lo que sucedía con los esclavos. Entonces eran países donde había esclavitud. En Estados Unidos pasó lo mismo en el sur, exactamente, donde había esclavitud. En los otros no, porque había mucho pequeño comerciante, pequeño agricultor. De todas maneras, siempre, no todas, pero los padres fundadores de los Estados Unidos también pertenecen a un sector social bastante elevado. En sociedades de ese tipo es ilusorio pensar en otra cosa. Hoy día sería una exclusión clasista, pero realmente hace 200 años era lo único que podía haber. ¿Cuánta gente de esas sabía leer y escribir? ¿Quiénes de esos podían mandar? Está el caso de Carrera. Rafael Carrera aquí en Guatemala, tampoco viene de ningún sector privilegiado, de ninguna clase alta. Es más bien un caudillo que expone preocupaciones campesinas e indígenas. O sea que sí hay ese tipo de movimientos, también lo tienen en México, Hidalgo y Morelos, pero muy limitados razonablemente por la situación económico-social preexistente. Bueno, creo que aquí podemos ya entonces dejar por Sí, mí. Puede ahora hacer sí, alguna pregunta más.
Bueno, ahora sí terminamos. De antemano le doy muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia, como siempre. A todos por sus comentarios, preguntas. Quiero reiterar, recordarles que iniciamos las inscripciones para el cuarto trimestre de la Escuela de Posgrado, precisamente con el curso virtual Historia General de América, que va a ser impartido por el doctor Sabino y que, bueno, también está abierto al público general para que lo inscriban como curso libre. Pueden encontrar los detalles escribiendo un email a posgrado@ufm.edu o en las redes sociales de la Escuela de Posgrado. Y también estar atentos a que revisen la oferta de posgrados, maestrías. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias a todos.